Muy bien. A partir del capítulo 8 que veremos el día de hoy hasta el final del libro, es considerado la segunda parte del libro de Daniel. La primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 7. Y la primera parte fue escrita en el idioma arameo. El arameo era en aquel tiempo la lengua común de los pueblos gentiles. Por eso era apropiado que la sección relacionada con el plan profético acerca de las naciones gentiles estuviera escrita en ese idioma, es decir, en arameo. A partir del capítulo 8, el libro de Daniel es escrito en el idioma hebreo y el enfoque cambia y se centra principalmente en la nación de Israel. Esta sección trata sobre los propósitos de Dios para con el pueblo judío durante el tiempo de los gentiles, con un énfasis especial en los acontecimientos futuros que afectarían a Israel, incluyendo la manifestación del anticristo cuando haga su aparición en el escenario de la historia. Ahora, en esta visión, Daniel contempla una lucha, la lucha entre un carnero y un macho cabrío. Y estos dos animales que se muestran allí son símbolos del conflicto entre dos imperios, entre el imperio medo-persa y el imperio greco-macedonio. Así que estos dos imperios van a ser representados por un carnero y por un macho cabrío. Ahora, recordemos también que la visión del capítulo 7 ocurrió durante el primer año del rey Belsasar, aproximadamente en el año 553 a.C. Ahora, la visión del capítulo 8 tiene lugar 2 años después, es decir, alrededor del año 551 a.C. Probablemente Daniel se encontraba en Babilonia en aquel momento, es decir, cuando recibe esta revelación. Sin embargo, dentro de la visión, él se ve a sí mismo en la ciudad de Susa. Susa era la capital de la provincia de Elam. Ahora, Susa era una ciudad muy importante, una ciudad de gran importancia en aquel momento. En Susa se encontraba el palacio de verano de los reyes de Persia. Susa estaba ubicado a 320 kilómetros al este de Babilonia. Y como dato interesante, simplemente, fue precisamente en Susa donde se desarrollaron los acontecimientos narrados en el libro de Esther. ¿Se acuerdan que fue en Susa? Es allí donde prácticamente también vemos a Daniel que él se encuentra en aquel lugar. Ahora, en el versículo 3, Daniel va a decir: alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Alcé mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Ahora, esta visión que estamos viendo aquí en el capítulo 8 se diferencia a la del capítulo 7 en que esta visión no ocurre en un sueño. En el capítulo 8, evidentemente, Daniel está despierto cuando Dios le muestra esta visión. En el capítulo 7 ustedes se acordarán que la visión fue en sueños, fue en la noche. Ahora no, esta visión que Dios le da a Daniel es cuando el profeta está despierto. Así que Daniel contempla a un carnero de pie junto al río. Pero este carnero dice que tenía 2 cuernos, algo que era normal, que es normal en este tipo de animal. Sin embargo, lo sorprendente era que uno de los cuernos, dice el texto, que creció más, se hizo más alto que el otro, aunque había sido el último, es decir, el que apareció después. Ahora, la interpretación de esta parte de la visión lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 20. Hay una de las cositas.
Los libros de profecía muchas veces queremos interpretarlos según como pensamos o nos imaginamos, pero no, la misma palabra nos da la interpretación. Así que vayamos a Daniel 8:20. Fíjense lo que dice aquí. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, aquí lo dice claramente, estos son los reyes de Media y de Persia. Así que ya sabemos quién era el carnero. ¿Ok? Ahora, la historia confirma esta profecía. Los medos habían llegado a ser un poder importante antes que los persas, especialmente en el siglo 7 antes de Cristo. De hecho, en el año 612 antes de Cristo, los medos se van a unir a los babilonios para conquistar la ciudad de Nínive. Pero años después, con el ascenso de Ciro el Grande, los persas comienzan a crecer, crecen en influencia y alrededor del año 550 se vuelven más poderosos que los medos. Y así se cumple la profecía del cuerno que creció más que el otro. La unión entre estos 2 imperios, es decir, los medos y los persas, en uno solo, formó un ejército verdaderamente poderoso. No había ninguna nación en aquel tiempo que tuviera la fuerza de poder detener el avance de este imperio. Y es por eso que el texto dice que el carnero hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es decir, hacían lo que querían porque nadie podía detenerlos. Sin embargo, en el capítulo 5 también se predice la caída de este gran imperio. Daniel dice que mientras que observaba al carnero, es decir, estaba viendo al carnero de pie al costado del río, de repente aparece un macho cabrío, es decir, un chivo que venía del occidente y que cruzaba toda la tierra con tal rapidez que parecía que no tocaba el suelo. Según Daniel 8:21, el macho cabrío representa al imperio griego. Leamos Daniel 8:21. El macho cabrío peludo representa al reino de Grecia y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Así que ya sabemos quién era el carnero, ya sabemos quién es el macho cabrío, de qué imperios está hablando la profecía. Ahora, el cuerno grande, sin duda, es Alejandro Magno, quien conquistó el mundo conocido con una rapidez extraordinaria. Y la expresión sin tocar el suelo describe precisamente la velocidad de sus campañas militares. Es decir, tenía una estrategia increíble, avanzaba a una velocidad y con un poder que arrasaba con los ejércitos enemigos. Y es más, hasta hoy en día los ejércitos estudian la estrategia de Alejandro Magno, de cómo logró sus conquistas, cómo logró extender su imperio con tal rapidez. Leamos nuevamente el versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, este versículo profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el año 323 a.C., a la edad de 33 años. Él recibe el reino de parte de su padre cuando tenía 21 años. Fíjese, muere 12, 13 años después de haber conquistado prácticamente el mundo conocido. Muere justo cuando estaba en el punto más alto de su poder político y militar. Algunos historiadores creen que Alejandro Magno murió a causa de una fiebre repentina, mientras que otros consideran la posibilidad de haber sido envenenado por algunos de sus mismos oficiales. Después de la muerte de Alejandro Magno, este gran imperio, el gran imperio persa, va a ser dividido. Va a ser dividido en 4.
va a ser dividido en 4 de sus generales, de sus más allegados generales. Veamos el mapa. Quiero que vean cómo es que queda el imperio persa dividido. Fíjense, todo este terreno que está en distintos colores, todo esto, era el imperio griego cuando Alejandro Magno estaba vivo. Al morir, el imperio griego se divide y vemos a sus 4 generales. Casandro era uno de ellos, que va a tomar Macedonia, de donde era Alejandro Magno, y Grecia. Así que Casandro ocupa este reino. Lisimaco, Tracia y Asia Menor. O sea, todo esto estaba bajo el poder de Lisimaco. Seleuco, él toma Siria, aquí está Israel, Jerusalén, Siria, Mesopotamia, Persia, Babilonia, Seleuco, y Ptolomeo, Egipto. Y fíjense que más adelante vamos a ver que se va a mencionar más a Seleuco y Ptolomeo, los reinos de estos hombres. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8. Y al leer Daniel capítulo 11 también vemos la lucha entre estos dos reinos. Vemos el reino el rey del norte, el rey del sur, cómo es que uno ataca al otro, el otro ataca al otro, o sea, cómo es que se hacen daño entre ellos. De eso se trata prácticamente Daniel capítulo 11, pero se trata de estos dos imperios que tuvieron una gran influencia sobre Israel. Ahora, esta profecía acerca del ascenso, dominio y caída de Alejandro Magno fue revelada a Daniel aproximadamente 200 años antes que esto sucediera. Es decir, a Daniel se le reveló esta profecía 200 años antes que todo esto ocurriera. O sea, vemos algo realmente increíble. Sucedió tal cual Dios le había revelado al profeta Daniel. Ahora, leamos Daniel 8, versículos del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Recuerden esa palabra, un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Versículo 12. Y el ejército será entregado al cuerno, es decir, al cuerno pequeño, al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. O sea, fíjense lo que está hablando aquí acerca de este cuerno pequeño, que llegará a hacer su voluntad y prosperará, dice el texto. Ahora, Daniel observa en la visión que de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 reinos que surgieron después de la caída del gran cuerno del macho cabrío, es que sale un cuerno pequeño. De estos 4 reinos que surgen del macho cabrío, surge este cuerno pequeño. Históricamente, este cuerno pequeño es identificado con Antíoco IV Epífanes, quien va a reinar Siria, la provincia de Siria, que era grande, que va a reinar la provincia de Siria entre los años 175 y 163 a.C., es decir, durante este periodo. Ahora, Antíoco Epífanes se caracterizó por su odio en contra de los judíos, en contra del pueblo judío y por su feroz persecución en contra de ellos, en contra de Israel. Ahora, es importante aclarar que este cuerno pequeño que estamos viendo aquí en el capítulo 8 no es el mismo cuerno pequeño que vimos en el capítulo 7. En el capítulo 7 también vimos un cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño del capítulo 7 surgió de los 10 cuernos de la cuarta bestia, es decir, del cuarto imperio mundial. En cambio,
Aquí en el capítulo 8, en Daniel 8:9, vemos que este cuerno que estamos viendo sale de los 4 cuernos del macho cabrío, es decir, del tercer reino mundial, en otras palabras, del imperio griego. Por lo tanto, no se trata del mismo personaje. Sin embargo, sí podemos afirmar que el cuerno pequeño de Daniel 8 presagia o tipifica al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. En otras palabras, Antíoco Epífanes funciona como una figura profética que apunta hacia el futuro anticristo que se levantará al final de los tiempos. Es un prototipo de anticristo, Antíoco Epífanes, siglos antes, pero es un prototipo del mero anticristo, del anticristo que aparecerá al final de los tiempos. En el año 168 a.C., Antíoco Epífanes organizó una invasión a Egipto. Ya vimos que tenía odio entre los seleucidas y los ptolomeos, había un odio tremendo. Así que Antíoco Epífanes prepara una campaña militar para invadir Egipto, pero le sale mal, sufre un rotundo fracaso y lleno de ira por esta derrota es que él va a descargar su furia en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Así que va a destruir las murallas de la ciudad, va a profanar el templo, va a colocar una imagen de él mismo en el lugar santo y va a ofrecer un cerdo en el altar, algo que era una tremenda abominación para el pueblo judío. Ahora, la persecución llevada a cabo por Antíoco Epífanes es descrita en los versículos 10 y 11. Y allí también se menciona el ejército del cielo. La expresión se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, muestra cómo Antíoco Epífanes no solo se ensañó contra el pueblo de Dios, sino que también se levantó en abierta rebelión contra Dios mismo. Asimismo, ordenó que cesaran las ofrendas continuas del templo, prohibió el culto verdadero y destruyó el altar de los sacrificios. El versículo 9 también señala que el poder de este cuerno pequeño creció grandemente y que se extendió hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa, dice el texto. Y cuando hablamos de la tierra hermosa, se está refiriendo a la tierra de Israel. Así es como la representan. La tierra hermosa era la tierra de Israel. Ahora, en el versículo 10 se nos dice que el cuerno pequeño creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Ahora, veamos un poco esto, porque uno puede decir, ¿y cómo es que puede hacer caer las estrellas? ¿Y cómo puede hacer caer, a los ángeles del cielo, al ejército del cielo? Muy bien, veamos por partes. La palabra ejército, muchas veces en la Escritura se utiliza para referirse a los ángeles de Dios, a los ángeles que sirven a Dios. Eso sí, es cierto, ¿ok? El ejército del cielo. Y algo similar ocurre con la expresión las estrellas del cielo. Así, cuando hablamos de el ejército del cielo y las estrellas del cielo, por supuesto que en algunos pasajes se está refiriendo a los ángeles que sirven a Dios. Sin embargo, en este contexto también puede entenderse como una referencia al pueblo de Dios. Vayamos a Éxodo 12:41. Veamos este versículo. Leamos lo que dice en Éxodo 12:41. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Quién salió de la tierra de Egipto? El pueblo de Israel. ¿Y cómo lo está llamando acá? Todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Así que aquí vemos claramente la expresión los ejércitos del Señor. Vemos que no se refiere a los ángeles, sino al pueblo de Israel. Ahora, volvamos a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente.
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. En este pasaje, la expresión las estrellas también se usa para referirse al pueblo de Dios, a los creyentes judíos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Antíoco Epífanes no podía afectar o atacar literalmente a los ángeles del cielo ni a las estrellas del firmamento. Entonces es evidente que la expresión los ejércitos del cielo se refiere a los creyentes judíos. Así que Antíoco descargó su ira, su violencia contra ellos, haciéndolos caer y pisoteándolos. Simplemente quería hacer esa aclaración para entender a quienes estaba refiriendo en este pasaje. Así que Antíoco va contra el pueblo de Israel y los hace caer y los pisotea. En otras palabras, los derrota, ¿sí? Leamos Daniel 8, versículos del 15 al 19. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre los márgenes del río Ulai, que gritaba: Daniel, explícale a este la visión. Versículo 17. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere, ¿qué dice? Al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin, me dijo. Fíjese que Daniel hace un esfuerzo aquí por comprender la visión, por comprender lo que Dios le había mostrado. Dice el texto que procuraba comprenderlo. Sin embargo, al no poder entender claramente lo que había visto, esto le produjo a Daniel una gran angustia. Entonces Dios le va a decir a Gabriel que le explique a Daniel la visión. Le dice: explícale la visión, explícale lo que esta visión significa. Y esto nos muestra, queridos hermanos, que Dios no dejó a Daniel a expensas de su propia intuición o razonamiento. Dios vio que él estaba tratando de comprender, pero no es que Dios lo dejó así, sino que en su gracia le va a revelar claramente el significado de aquello que él había contemplado. Gabriel vemos o leemos que se acerca a Daniel para darle la interpretación. Y Daniel confiesa que estaba completamente impactado, tanto así que dice que cayó al suelo, rostro en tierra, delante de la presencia del ángel. Y el ángel le va a decir a Daniel: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Le dice: Daniel, no es para ahora. Esto que tú has visto es para más adelante, es para el futuro, es para el tiempo del fin. Y aquí debemos nosotros detenernos un momentito y comprender algo acerca de las profecías bíblicas. Muchas profecías tienen un doble cumplimiento. Uno cercano e histórico y otro futuro y de mayor magnitud. Es decir, una profecía puede cumplirse en un momento específico de la historia y al mismo tiempo señalar hacia un cumplimiento más pleno y definitivo en tiempos finales o en el futuro. Y precisamente eso es lo que encontramos en Daniel capítulo 8. Aunque esta visión tuvo un cumplimiento histórico en los días de Antíoco Epífanes, también proyecta una realidad futura relacionada con el anticristo
y con los acontecimientos del final de los tiempos. Antíoco Epífanes fue una figura histórica real, pero al mismo tiempo se convierte en un anticipo profético de aquel gobernante final que se levantará en abierta rebelión contra Dios y que perseguirá al pueblo santo al final de los tiempos. Por eso, esta expresión, el fin de los tiempos o el final de los tiempos, no se limita únicamente al contexto inmediato de Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 12, versículo 4, encontramos también esta expresión. Ahí vemos que dice el fin de los tiempos. Y aquí claramente se refiere a un tiempo, a un futuro, relacionado con los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. De manera similar, en Daniel 12:9 encontramos este mandato que se le da a Daniel, donde dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y esto nos recuerda que Dios no solamente gobierna el presente, sino también el futuro. Y que su palabra se cumple con absoluta precisión, aunque pasen siglos antes de su cumplimiento. Dios no solamente gobierna el presente, sino también el futuro. Leamos Daniel 8:27. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Ahora, este versículo nos muestra la profunda carga emocional que Daniel experimentó. Recuerden de que Gabriel ya le había explicado a Daniel la interpretación del sueño, pero él seguía, decía, no puedo entenderlo bien. Y él mismo va a decir que no había nadie que le pudiera explicar. O sea, es decir, él estaba angustiado por lo que, no solamente por esta visión impactante, sino que por aquella revelación que lo había dejado perturbado y es más, dice, enfermo por varios días. Aún después de recuperarse y volver a atender los asuntos del rey, Daniel seguía afectado. La visión lo había angustiado tremendamente y especialmente, probablemente por lo que él había visto o lo que él sabía que ocurriría a su pueblo más adelante. Es decir, los sufrimientos que su pueblo tendría que atravesar. Posiblemente esas cosas a él le preocupaban, pero no sabía el tiempo, no sabía cuándo sucederían esas cosas. Ahora, fíjense que Daniel puede relatar fielmente lo que había visto. Es decir, la visión que vio, él lo relata fielmente y escribe las cosas. Y seguramente, guiado por el Espíritu, lo escribe con precisión. Pero aunque él escribe todo esto, él no podía comprender plenamente todo su significado. Es decir, no podía comprender la visión completamente, por más que él lo estaba relatando. Y esto también nos enseña a nosotros algo importante, queridos hermanos. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que están más allá de nuestra comprensión completa. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que están más allá de nuestra comprensión. Hay misterios que no podemos explicar del todo. Sin embargo, todo lo que está escrito en la palabra debemos creerlo, porque es la palabra de Dios, perfecta, inerrable e infalible. Daniel no comprendió todo, pero él no dudó, por más que él no comprendía. Ahora, tenemos que entender algo. Daniel no tenía toda la revelación como nosotros la tenemos el día de hoy. Lo que para Daniel era una profecía futura, para nosotros en parte ya es historia cumplida.
Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver cómo es que se levantaron y cayeron estos imperios. Hemos visto cómo cayó Babilonia, cómo cayó el imperio medo-persa, cómo cayó el imperio griego y después cómo es que surge el imperio romano. Así que nosotros podemos ver cómo es que se cumplió exactamente la sucesión de estos reinos y cómo la profecía dada por Dios se realizó con absoluta precisión. Esto fortalece nuestra fe. Porque si Dios cumplió fielmente todo lo que anunció en el pasado, podemos estar seguros, queridos hermanos, que también cumplirá todo lo que ha prometido para el futuro. El mensaje de Daniel nos recuerda que aunque los reinos de este mundo se levantan y caen, Dios permanece en su trono, gobernando con absoluta soberanía sobre la historia. Nada escapa de su control. Los imperios pasan, los gobernantes cambian y las circunstancias se transforman. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, fiel, poderoso y soberano por siempre y para siempre. Por eso, el Señor nos llama a vivir preparados, a estar preparados y expectantes para su venida. La pregunta es, ¿cómo podemos estar preparados? La respuesta es sencilla en palabras, pero profunda en la práctica. Viviendo en Cristo y permaneciendo en Él. Ahora, recibir a Cristo como Señor y Salvador es el inicio de la vida cristiana. Es la mejor decisión que una persona puede hacer, rendirle su vida a Jesucristo. Es la mejor decisión. Ese es el primer paso, el inicio de la vida cristiana. Pero permanecer en Él y serle fiel cada día, ese es el verdadero desafío. Muchos comienzan la carrera cristiana, pero no todos la terminan. ¿Y de qué sirve comenzar si no permanecemos fieles hasta el final? No vale de nada comenzar si no terminamos, si no llegamos a la meta. Solamente en la meta podremos levantar las manos y decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Si bien es cierto, es importante iniciar. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el primer paso, pero tenemos que permanecer en Él, firmes en Él hasta el final, queridos hermanos. Daniel, como hemos visto, no entendió todo lo que vio, no entendió plenamente la visión y eso lo angustió profundamente, pero aún así, él no se detuvo. Vemos que él siguió adelante. Siguió sirviendo y siguió siendo fiel. Y esa debe ser también nuestra actitud, queridos hermanos. Esa también debe ser nuestra actitud. Habrá momentos en los que no entendamos lo que Dios está haciendo. Habrá pruebas, incertidumbres, luchas y tiempos difíciles, muchos tiempos difíciles. Pero nuestra confianza no debe estar en entenderlo todo, sino en saber que Dios está en control de todo. Nuestra paz no está en comprender cada detalle del camino, sino en confiar en aquel que dirige el camino. Quiero terminar leyendo esta gloriosa promesa que encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos, algunas versiones dicen los sabios, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Aquellos que vivan con sabiduría,
permanezcan fieles y anuncien la verdad de Dios, no vivirán en vano. Su vida tendrá un impacto eterno. Y que el Señor nos halle así, queridos hermanos, firmes, fieles y perseverantes, confiando en su soberanía, viviendo para su gloria y esperando su venida. Que cuando Cristo venga, nos encuentre permaneciendo en Él, aferrados en Él, agarrados de la mano de nuestro Señor. Que el Señor nos encuentre de esa manera cuando el Señor regrese o nos lleve a su presencia. Amén. Pongámonos de pie.